en este país aumenta por día, por minuto, por segundo, diría yo, la percepción de que ya la Corte Suprema no nos representa a todos, sino a una parte únicamente de la sociedad. Mi pregunta es, ¿siempre ha ocurrido así en la historia de la Corte Suprema? ¿Los gobiernos, No digamos, siempre. del Partido Demócrata también la han manipulado a su favor? ¿O esto es Yo creo nuevo? que todos los jueces entran en ese error de pensarse que son legisladores. Yo creo que eso es un error Y garrafal. un juez no es Pero también legislador, ¿verdad? Dejemos claro no, no, eso. no. El juez no es legislador. El juez, si fuera legislador, se postula para representante o Exacto. senador. Yo creo que el juez tiene que tener la humildad para conocer cuál es su sitio. Como dice un amigo mío que es juez, dice, hay que mantenerse en la carrilera de uno, no apartarte de la interpretación de la ley. Pero hay lo que se llama la interpretación de la ley. Por ejemplo, hay personas, catedráticos, que piensan que la ley tiene que ser interpretada de acuerdo con los tiempos. O como había una frase en latín que decía, los tiempos cambian y los hombres y las mujeres cambian con los tiempos. Es decir, a mí me parece un poco ridículo pensar de que hay que interpretar la Constitución de la manera que fue interpretada hace 250 años, porque la Constitución es un documento imperfecto. Ratificaba el derecho de tener esclavos, ratificaba el derecho de que solamente los hombres y los adinerados podían votar. Para mí, yo tengo una admiración tremenda para los fundadores de esta nación, pero eran hombres con todos sus defectos, todos sus prejuicios. Por ejemplo, George Washington, que fue el fundador de esta nación, un hombre que tenía muchos esclavos y era un hombre súper rico. Era, yo creo que de otra dimensión. Yo no puedo encontrar como un refugiado político cubano en Miami en el año 2025 y admiro a Washington. Me he leído sumamente muchas biografías de Washington porque lo admiro en todos los aspectos. Yo creo que fue el general con más influencia en la historia del mundo porque ayudó a crear los Estados Unidos de América, que es la única superpotencia hoy en día y más poderosa que ninguna otra nación. Pero yo creo que los jueces tienen que tener la humildad de saber que hay lugares donde ellos no deben de inventar la ley. Eso es como hablamos hace un minuto, la inmunidad presidencial, eso nunca existió. Ningún presidente se ha atrevido a decir que tiene inmunidad. Nunca se ha puesto por encima de la ley, porque eso es el papel de un monarca, de un rey que nosotros, cuando Washington, otra cosa para mirar de Washington, cuando ganan la guerra contra Inglaterra, le ofrecen ser el monarca, el rey de los Estados Unidos, y muy humildemente dijo, no, aquí hemos acabado ya con los monarcas, aquí no va a haber Exacto, más monarcas. exacto. Entonces yo creo que los jueces tienen que tener esa humildad. Eso no quiere decir que la ley no se interpreta, se debe interpretar de acuerdo con los tiempos en que vivimos. Vaya, por ejemplo, yo le cité dos casos, el de Dred Scott, que ratificaba la esclavitud, y el caso, eso fue antes de la guerra civil, y después el caso de Plessy versus Ferguson, que fue en el 1896, que decía que era constitucional discriminar contra una minoría, hispano, mujer, negro, lo que fuera. Y entonces yo creo que eso fue un error histórico. Y los jueces, como se ponen a legislar, en vez de decir, la Declaración de Independencia Americana dice, todos los hombres y mujeres fueron creados en igualdad. Eso es un principio, pero si no se aplica, no tiene validez ninguna. Por ejemplo, las constituciones de muchos de nuestros países son brillantes, documentos inmensos, mucha palabrería, pero no dan el respeto a los principios que nos hacen ser libres y democráticos. Entonces yo creo que hoy en día, por estadísticas, ¿no? Por las encuestas que se hacen públicamente, lo que se estima de la Corte Suprema ha sido reducido a uno de los niveles más bajos de la historia, precisamente porque yo creo que han jugado con ese partidismo que no lo deben de hacer. Y uno sabe que el partidismo está vigente en la Corte Suprema porque uno ya dice, bueno, este juez fue nombrado por fulano de tal, que es conservador, va a ser conservador. Ese otro juez fue nombrado por un presidente liberal, va a ser liberal. Sin embargo, había un momento en este país, me recuerdo de la anécdota del presidente Eisenhower, que fue un general de 5 estrellas, que llegó a presidente de 2 periodos en los Estados Unidos, y él comentando una vez con un periodista le dijo, yo cometí 2 errores cuando era presidente, y los 2 fueron nombrados en la Corte Suprema, porque él pensaba que iban a ser jueces bien conservadores y no resultaron ser de esa manera. Como debe ser, como debe ser, claro. Pero es sano porque el juez se debe Exacto. llevar por la ley, por los principios constitucionales y tiene que aceptar que los tiempos cambian. Los tiempos, gracias a Dios, ¿no? Los tiempos nunca van a ser iguales. Por ejemplo, cuando yo nací en Cuba en el año 1960, ¿quién se imaginaba que iba a ser ese desastre de 65 años? Que todavía ha causado millones, como lo ha hecho Maduro en Venezuela. 8 millones de venezolanos viven en el exilio. En Cuba hay 3 o 4 millones de exiliados. Entonces, eso son cosas que tenemos que tener vigentes. Y me recuerdo una frase de Borges, no para usar al maestro Jorge Luis Borges, pero que Borges decía, la identidad del carácter que uno asume es basado en las memorias. Y entonces, una de las memorias que yo tengo de Cuba es precisamente que no se seguía el pie de la letra, ni el espíritu ni el pie de la letra.
cuando el capricho político, el fanatismo político está dominando una nación, yo creo que perdemos todo, porque entonces el sistema de justicia no vale la pena. Oiga, juez Milian, ¿y quién le para los pies a Thomas, a Clarence Thomas? Porque este señor ha recibido regalos, ha recibido prebendas, pero no se ha sonrojado jamás. Yo no le he oído pedir disculpas y la mujer mucho menos. ¿Quién le para los pies a un juez de la Corte Suprema y le dice, no puedes seguir lo que te estás comportando como un impresentable y esa es la puerta, vete? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que hay jueces que han tenido fallos, incluyendo en la Corte Suprema, que hicieron cosas que fueron desagradables y no fueron faltando la ética que debe tener cualquier juez. En este caso, la única manera de remover o quitar a un juez de la Corte Suprema es a través de un juicio político, un impeachment. Yo no creo que tiene el apetito el Congreso norteamericano por el partidismo que existe hoy en día de presentarle cargos en contra del juez por recibir regalos que en algunos casos no lo había declarado. Él lo ha declarado ahora. La otra culpa le pertenece al jefe de la Corte Suprema, que se le ha pedido repetidamente a John Roberts que debe crear algún sistema de ética para sancionar a los jueces que se van desviando. Para mí personalmente, si yo acepto un bistec, por ejemplo, en un restaurante aquí local, yo lo tengo que declarar si vale más de $25. Yo no acepto regalos, entre paréntesis, porque yo creo que la mejor política no es ponerse uno en una posición donde va a tener algún tipo de compromiso, pero más importante, no dar la impresión que a uno con regalos pueden manipular las opiniones. Pero de la única manera sería que la presión política del pueblo, yo siempre digo esto en una democracia, el pueblo es responsable porque tiene voz, tiene periodistas, tiene periódicos, tiene programas de radio, de exigir que se haga algo, pero en realidad el poder está en el Congreso norteamericano de presentar lo que se llama artículos de sanción y de remover ese juez, y lo más importante es condenar esa actividad. Yo personalmente creo que es muy malo porque el ciudadano que está mirando eso dice, pero bueno, la justicia está a la venta, yo no le puedo regalar como lo regalaron una guagua de paseo, un RV, un vehículo recreacional que valía $250,000. Y cruceros de lujo, claro. Juez Milian, me alegro que haya estado con nosotros hoy y que me haya permitido hacerle esta pregunta, porque uno habitualmente sí está constantemente viendo a los jueces, oyendo lo que hacen los jueces, pero a veces uno no sabe cómo bregan los jueces, cómo funcionan los jueces. Me imagino que como lo más importante para un juez es saber ponderar, saber sopesar cuando uno está casado con un juez o con una jueza, apenas tiene problemas, porque son personas muy reflexiva, bueno, o me equivoco. Camilo, usted es un gran periodista, pero yo no diría eso, porque todos somos seres humanos. Y yo creo que somos más útiles en las cosas que no nos afectan directamente. Yo tuve el placer una vez como juez que tenía el policía principal, el investigador principal, yo lo había representado como abogado defensor en un caso que él tuvo, en Broward County. Y también el acusado me conocía de la calle, de todos los lugares. Y entonces, en ese caso que yo tenía un conflicto, yo le dije a ambos, le dije, mira, yo no puedo presidir en este caso porque tengo un conflicto. Por un lado tengo a este policía que fue cliente mío y tengo a este acusado que me conoce. Y entonces me dio mucha alegría cuando los dos dijeron, no, nosotros no nos importa, nosotros confiamos en su juicio. Qué bueno, y le dije, no lo puedo hacer porque no da la apariencia de neutralidad. Claro. Pero una pregunta que no me hiciste, quiero repetir esto. Por favor. Somos refugiados, exiliados. Es porque me atrajo la ley. Yo fui militar por mucho tiempo, fui oficial de infantería, después de inteligencia militar, inteligencia estratégica. Para mí lo más importante, lo que me hace recordar a Borges, es que yo nací en Cuba. Y recuérdate, lo primero que se destruyó en Cuba fue el sistema de justicia. Exacto. Fidel Castro lo destruyó completamente. No había imparcialidad entre los tribunales que existían y que existen hoy en Cuba. Y eso mismo ocurre en Venezuela, en Nicaragua, en Rusia, en China, en Corea del Norte. Y para mí, la atracción tan grande del sistema de justicia norteamericano, que es una aspiración, porque no somos perfectos, es participar en crear un mejor sistema de justicia. Y no repetir los errores de Cuba, o de China comunista, o de Corea del Norte. Creo que eso es importantísimo, porque creo que sin esa formación o sin esa amarga experiencia no estuviera hoy aquí. Totalmente. Juez Milian, muchísimas gracias. Y que tenga una feliz tarde y feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad para usted y los suyos.